Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral y ya en el país los grupos políticos perfilan a sus precandidatos presidenciales. Tras la decisión del presidente Correa de no participar en los comicios del 2017, el oficialismo baraja algunos nombres para reemplazarlo, mientras en la oposición la posibilidad de agruparse e ir con un solo candidato parecería que se va diluyendo. Aquí empezamos los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. El 2016 será un año preelectoral. Los partidos políticos definen quién será su candidato para llegar a Carondelet. Hasta el momento el oficialismo no logra concretar su presidenciable, mientras que la idea de la oposición de presentar un solo candidato se diluye. El proceso electoral está a la vuelta de la esquina y los partidos políticos buscan a contrarreloj concretar sus presidenciables. Tras la aprobación de la transitoria que excluye al presidente Rafael Correa de la reelección indefinida en 2017, Alianza País se apura para encontrar entre sus militantes al sucesor. Se barajan nombres como el del ex vicepresidente Lenín Moreno, del actual vicepresidente Jorge Glass, de la presidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira y del ministro del Interior José Serrano. Quien ya tiene su presidenciable listo es el movimiento Creando Oportunidades. Su líder, Guillermo Lasso, intentará por segunda ocasión ganar la presidencia de la República. Álvaro Noboa buscaría una vez más llegar a Carondelet. El líder del desaparecido PRIAN correrá en esta ocasión por la organización Adelante Ecuador Adelante. Si lo hace, será su quinto intento. Noboa le ofrece a la izquierda la vicepresidencia, pero aún no consigue acercamientos. Quien también entra a la carrera presidencial es el ex asambleísta Abdalá Bucaram Puley. Lo hará bajo el nombre de su nuevo partido, Fuerza Ecuador. Bucaram dejó entrever que su binomio sería una persona con visión empresarial, aunque no adelantó nombres. Igualmente, no descartó conversar con otras fuerzas políticas de oposición. El Partido Social Cristiano y el Movimiento Independiente Universitario insistirán al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para que se postule a la presidencia. Nebot ha dicho en varias ocasiones que no será candidato. Los partidos Concertación y Avanza se reúnen para buscar cuadros presidenciables, pero ninguno ha adelantado su propuesta. Por su parte, Avanza niega que haya conversado del tema con Enrique Ayala Mora y Lenín Moreno. El líder de Avanza, Ramiro González, ha asegurado que por ahora no piensa en la presidencia. Mientras que entre Lenín Hurtado, Carlos Pérez Guartambel y Lourdes Estiván está el posible presidenciable por la Unidad Popular. De acuerdo con una encuesta de perfiles de opinión que simuló una segunda vuelta entre Lenín Moreno y tres figuras de la oposición nacional, Mauricio Rodas, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, el ex vicepresidente supera el 69% de la elección de los votantes. De su parte, Sedatos preguntó en las calles quiénes lideran la oposición en el país. El 24% de la población identificó como líder a Guillermo Lasso, seguido por Jaime Nebot con un 18% y por Mauricio Rodas con un 9%. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que en febrero próximo se conocerán los detalles del proceso electoral. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a mirar entonces qué es lo que podría pasar en el tablero político del 2016. Ya saben quiénes son mis invitados, yo les doy simplemente la bienvenida para ahorrar tiempo. Y empiezo con Mae. ¿Cuánto cambia el panorama político ya sin Correa, por lo menos hasta hoy, en este panorama político? Muchas gracias por la invitación, primero. Y yo quiero decir que con Correa o sin Correa, el escenario está definido por elementos muy claros. Un gobierno que ha fracasado de manera muy especial en lo económico, un presidente que ha perdido su credibilidad y un panorama político que nos deja algunas tareas pendientes, sobre todo en el tema democrático, pero en lo económico de manera muy fundamental. En ese escenario, yo creo que las organizaciones políticas durante este año tenemos una inmensa responsabilidad, que es seguir construyendo esa fuerza del cambio que el pueblo ecuatoriano requiere. Ahora, esa fuerza del cambio que ha penetrado profundamente en las entrañas del pueblo ecuatoriano. El 2016 tiene que ser como ese puente. Va a ser un año para eso. Veamos. Desde el modelo fracasado al cambio. Veamos qué piensan las izquierdas del país. Marcelo, se piensa todavía, hay un panorama político con algunos candidatos, algunos posibles candidatos. Sin embargo, los análisis dicen que si no tienen un solo candidato, las izquierdas, las derechas y todos quienes están en la oposición, no le van a poder ganar al candidato de Correa, que hasta ahora parece ser Lenín Moreno, candidato duro. Bueno, está por verse. Las
Informaciones que aparecen en la televisión, en los spots publicitarios de Navidad, revelan que, por el contrario, va a ser Jorge Glass el candidato de Rafael Correa. Desde las izquierdas lo que estamos trabajando es un proceso unitario. Creemos que es necesario agrupar a todos los afectados del gran desastre del correísmo, desastre económico, desastre social, un proceso de destrucción sistemática de derechos democráticos construidos a lo largo de nuestra historia que tienen que ser reconstruidos, y fundamentalmente un acuerdo programático que nos permita avanzar hacia la republicanización, la democratización y la humanización del poder. Pero eso me suena unidad. Eso me suena unidad. Naturalmente vamos a trabajar en un proceso unitario y eso planteará un candidato de consenso del conjunto de las tendencias. Ya algunos movimientos han sugerido algunos nombres, pero es un tema que se decidirá en 4 o 5 meses para abrir el camino rumbo a la victoria del 17. Ahora ahí va el problema y voy con Luis Fernando Torres. Digamos, tenemos un nuevo personaje dentro del tablero político y es Jaime Nebot. Él siempre ha dicho que no va a ser candidato a la presidencia de la República, pero las encuestas hoy le presentan un panorama favorable dentro de la oposición. ¿Se podría pensar en que el Partido Social Cristiano podría entrar dentro de esta unidad y someter a su posible candidato, Jaime Nebot, a unas primarias para elegir en unidad? Para nosotros las elecciones del 2017 estarán fundamentalmente determinadas por la realidad económica. La economía se va deteriorando de manera acelerada. Es muy probable que el 2017 sea peor que diciembre del 2015 y en esas circunstancias el elector va indudablemente a querer un cambio, pero fundamentalmente una seguridad sobre la necesidad de poder salir de esta recesión, que el 2017 será ya una verdadera crisis. Jaime Nebot ha dicho que no quiere ser candidato a la presidencia. Sin embargo, quienes estamos vinculados al Partido Social Cristiano y a varios movimientos locales aliados, entre esos Tiempo de Cambio, Madera de Guerrero, esperamos que pueda reconsiderar esa posición y entiendo que recién sabremos entre junio y julio si finalmente Jaime Nebot mantiene su posición la de ahora o reconsidera ante un pedido básicamente ciudadano y no partidista. Pero estaría dispuesto también a pensar en que para poder ganarle al candidato de Correa hay que elegir un solo candidato. Para nosotros, más allá de los nombres, lo que cuenta es un programa de gobierno, porque no es cuestión de sentarse en 2017 en el solio presidencial o en alguna curul legislativa, cuando el 2017 habrá prácticamente que recoger aquella vigilia que se ha roto durante todos estos años. Se necesita, por lo tanto, una unidad en cuanto a un proyecto que permita rescatar fundamentalmente la economía y las libertades en el país. Quien quiera que sea el candidato y quien quiera sea que gane debería seguir esa propuesta de la unidad. Y la misma pregunta va para Mae. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos ahí como que detienen, ¿no?, el avance de la posibilidad de hacer una unidad. Y es que los candidatos que ya están en el tablero no quieren renunciar a la posibilidad de ser candidatos o de ser presidentes de la República. Y ahí entra Guillermo Lasso. ¿Cómo lo están viendo dentro de Creo? ¿Es posible participar en una unidad para elegir un solo candidato? Sí. Yo creo que las improvisaciones en este caso y en este cambio que requiere el país no es posible, no son posibles las improvisaciones. El movimiento Creo ha sido muy claro, hemos dicho, tenemos un candidato que es Guillermo Lasso, que ha venido trabajando, que ha cumplido su tarea, que ha actuado de manera valiente, que ha estado en las calles junto al pueblo ecuatoriano, que no se ha escondido en los momentos difíciles, que le ha dicho al pueblo con toda sinceridad, con toda transparencia y con este elemento que falta tanto en la política, con absoluta coherencia, que quiere servir al pueblo ecuatoriano. O sea, el movimiento Creo no tiene cartas escondidas y viene al diálogo poniendo sus cartas sobre la mesa. Seguimos trabajando y como dice Guillermo y nosotros también lo respaldamos en eso, nuestra primera unidad es con el pueblo ecuatoriano, porque efectivamente es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir en las urnas quién es esa persona que traiga precisamente esa tranquilidad, esa seguridad, esa credibilidad que el pueblo ecuatoriano está necesitando para enrumbar a esta economía que está realmente en crisis, pero que también tiene otras deudas desde la política, que es devolverle al pueblo ecuatoriano esa soberanía que le arrancó la mayoría oficialista al aprobar un paquete de inconstitucionalidades. Hay que devolvérselas y hay que devolverle a los comunicadores independientes y a los medios de comunicación independientes la posibilidad de una ley que no sea una mordaza como la actual. Entonces, tenemos esos compromisos también desde lo político, pero el diálogo siempre tiene que permanecer. O sea, seguimos abiertos al diálogo, yo digo siempre, el movimiento Creo ha dialogado siempre
con quienes han querido dialogar. Y esa será nuestra visión en el 2016. Hay muchas cosas de las cuales hablar y muchos acuerdos a los cuales llegar con diferentes organizaciones políticas. Marcelo, usted ha sido muy claro. Hay que primero pensar en un proyecto de unidad. Yo creo que los otros dos invitados están también en esa misma línea. Hay que pensar en un proyecto del país, en un proyecto que nos saque adelante y pueda resolver los problemas que hoy de izquierda a derecha, de centro, de todas partes estamos viviendo. ¿Es posible lograr una sola propuesta? ¿Es posible que izquierdas, derechas, centros se reúnan y hagan una sola propuesta pensando en el país? Es complejo, es evidentemente complejo. Hay elementos unitarios que ya felizmente se han concretado. El tema del Acuerdo Nacional por la Equidad y la Igualdad Electoral es absolutamente fundamental. En él convienen todas las tendencias políticas, independientemente de afinidades y diferencias profundas e incluso antagónicas, y revela que en elementos sustantivos es imprescindible una unidad de todos los sectores, como es el caso de garantizar que las elecciones del 17 sean elecciones libres. Esto no excluye que haya otros temas que planteen una unidad transversal, más aún cuando el país se hunde en la más profunda crisis económica, social, política y jurídica de su historia. Hemos pasado un mes de diciembre en el cual se ha pagado el bono de diciembre con el regalo de la joya de la corona de la industria petrolera, el Campo Auca, a una empresa extranjera, un acto que lesiona la dignidad y la soberanía de la nación y que es evidentemente una expresión del fracaso rotundo del gobierno del presidente Correa. Nosotros en este momento estamos trabajando por una unidad del conjunto de la tendencia. Es un proceso complejo. Creemos que es necesario articular definiciones que correspondan a la naturaleza de la situación actual, que es necesario articular a todos los que han sido afectados por el correísmo, los pueblos y nacionalidades indígenas, los trabajadores, los grupos y las organizaciones de profesionales. Tenemos que derogar el decreto 016, derogar el decreto 813 que elimina la estabilidad laboral en el sector público, derogar las enmiendas constitucionales que instituyen un régimen de carácter evidentemente fascista y autoritario, y hay elementos con los cuales evidentemente hay que construir un proceso de alianzas que va más allá de cada una de las tendencias políticas en las que está fracturado el país ahora, más aún cuando el próximo gobierno, independientemente de quién lo encabece, va a ser un gobierno de transición, de reconstrucción democrática, de abolición del hiperpresidencialismo. Desde Democracia Sí, nuestra posición es muy precisa y muy clara. Creemos que estas graves lecciones asumidas en el correísmo deben ser el escenario no para volver al pasado ni para continuar con el presente. Hay que comenzar el futuro. Luis Fernando, está planteado ya sobre la mesa que quien quiera que sea el presidente o el candidato, en principio, tendría que pensar en cómo reconstruir el país. Y para eso, la coincidencia también en términos generales es que hay que empezar con una constituyente. ¿Coinciden ustedes en ello? No necesariamente. Es muy probable que el año 2017 tengamos en el Ecuador un escenario muy parecido al que ahora se vive en España, con un espectro político fragmentado, sin una mayoría determinante en la Asamblea, un presidente de alguna manera debilitado, porque no va a tener esa mayoría absoluta en la Asamblea, y además, si no es de la línea de gobierno, será preso de la institucionalidad que se ha montado durante todos estos años. Yo creo que Jaime Nebot es el líder indicado para levantar la bandera del cambio el año 2017 por su trayectoria, su experiencia, por la valentía y frontalidad con la que le ha enfrentado a este gobierno, no solamente desde la pantalla o desde las redes sociales, porque muchos hacen política de la pantalla o la red social. Él ha estado en las calles, varias congregaciones multitudinarias en la ciudad de Guayaquil, precisamente para dar un mensaje sobre el rumbo que tiene que seguir el Ecuador. Nosotros respetamos aquellas candidaturas a la presidencia y a otras dignidades que están apareciendo. Los movimientos, los partidos, las personas tienen el legítimo derecho democrático a ser candidatos y a participar. Pero en estas circunstancias por las que vive el país, para nosotros son completamente irrelevantes. La economía nos preocupa, se hunde el país. De tal modo que debemos pensar el 2017, ¿qué vamos a hacer para darle al país al menos una luz al final del túnel, con más empleo, más inversión, más seguridad y sobre todo construyendo una sociedad con oportunidades para todos y no para esos pocos que generalmente se benefician por su cercanía al poder? Ese proyecto, yo creo que todos coincidimos en ello, pero suena tan a largo plazo. No sé cuánto tiempo va a tomar desmontar todo lo que ya está montado. Pero me voy a una pausa comercial, enseguida regresamos para conversar sobre algo que nadie habla. Todo el mundo habla del candidato a la presidencia, pero hay que pensar en la próxima asamblea. Esa quizás es la joya de la corona. Ya regresamos.
analizando en este el último programa de este 2015 cómo está el tablero político y cómo se proyecta para el 2016. Quisiera empezar con Mae. Ya se planteó que se analiza la posibilidad de tener un solo candidato. No es fácil, digamos que lo están pensando por lo menos en un proyecto en donde se planteen algunos objetivos que puedan tener en común todo. Parece que sí podría pensarse, sí podría ser. Pero nadie piensa en la próxima asamblea. Todo el mundo está concentrado en el candidato a la presidencia de la República. Y quizás es en la asamblea en donde está la clave para poder gobernar o para poder hacer los cambios que hay que hacer en este país. Yo creo que hay que pensar en las dos cosas. Necesitamos cambiar al gobierno porque necesitamos cambiar a un modelo de gobernar. Hay que cambiar ese modelo. Guillermo Lasso tiene muy claras las prioridades de llegar al gobierno. Y el tema primero es la economía. Hay que impedir esta caída de los puestos de trabajo que está sufriendo y viviendo el Ecuador. Porque si esto no se frena, la crisis social va a ser muy dolorosa. Entonces hay que evitar eso. Hay que abrir al Ecuador a la inversión privada. Porque si lo público ya no puede, porque si la caja fiscal está en crisis, porque si los ingresos que recibe el gobierno ya no son suficientes, ni siquiera para el gasto corriente, peor para invertir, el privado tiene que hacer eso que sabe hacer, generar empleo. Entonces, un gobierno y un presidente que genere confianza, que genere certidumbre, que es lo que necesita el sector privado, y que tenga un discurso amigable, no este discurso de convertir al privado, como dice el presidente de la República, en privado de escrúpulos, que espanta, no un gobierno que ponga como cucos a los emprendedores la ley de herencia y de plusvalía. O sea, tenemos muy claro eso y tenemos muy claro... Pero si no tienen una asamblea que funcione, y entonces no van a poder hacer ningún cambio. La asamblea, mire, la asamblea va a cambiar, no nos cabe la menor duda. El movimiento oficialista está desgastado y el pueblo quiere cambio. Va a tener una estructura distinta. Yo creo que tener una estructura diferente, en donde hayan distintas fuerzas, no hay para qué tenerle miedo. Ahí es cuando tiene que entrar ese principio político del diálogo permanente, de la búsqueda de acuerdos, que no ha sido posible en esta asamblea actual. Así que recuperar eso, no hay por qué tenerle miedo, que hayan fuerzas diversas en la asamblea. Ese tiene que ser el reto del nuevo gobierno y de los asambleístas también. Eso es súper importante decirlo, porque no se está planteando, por lo menos desde este espacio, no se está planteando que haya una asamblea que levante las manos hacia la otra tendencia. Es decir, que simplemente está ahí obedeciendo lo que le dice un líder que está más arriba. No queremos que eso suceda. Lo ideal sería tener una asamblea que tenga representantes dignos y conscientes de lo que necesita nuestro país y represente a los ciudadanos y a sus intereses, y no a un proyecto político, como sea que se llame y de la tendencia que sea. Marcelo, ¿qué hacemos para poder tener una próxima asamblea fuerte, consciente y que piense en el país y no en sus propios intereses ni en un proyecto político? Bueno, el tema de la asamblea es evidentemente fundamental. Primero, rescatar el principio básico de la República, la separación, independencia y equidad de poderes, que no solamente tiene que ver con el curso de la asamblea y la elección de los asambleístas, sino también con los otros poderes del Estado. Es necesario que los órganos de control sean recuperados. Tenemos un gobierno en el cual no ha existido ningún tipo de fiscalización ni de auditoría, con la mayor bonanza económica de la historia, donde se ha gestionado esa bonanza económica prácticamente con estado de emergencia. No podemos de ninguna manera transar con la impunidad en la administración de los recursos públicos que no pertenecen al presidente de la República, que pertenecen a todos los ecuatorianos. Necesitamos una asamblea que legisle y que fiscalice. Una asamblea que va a tener que enfrentar el dilema de la constituyente. El planteamiento de Enrique Ayala en ese sentido es un planteamiento que abre luces en relación a lo que el país tiene que enfrentar. Desmontar el hiperpresidencialismo, desmontar el absurdo de que la iniciativa tributaria está en manos del presidente de la República, que es la esencia del poder legislativo. Tiene que volver al poder legislativo. Tenemos que iniciar una reforma tributaria que realmente modifique una estructura tributaria en la cual los ciudadanos funcionamos como instrumentos para la extorsión del Estado. Hay que abolir una cantidad de impuestos, establecer impuestos a los que más ganan, a las ganancias, no a la producción, como se ha establecido ahora. Hay una agenda de trabajo muy seria y muy profunda, y eso va a implicar que establezcamos elementos democráticos de diálogo, de debate, de discusión, y eso va a implicar que la asamblea sea una asamblea diversa. Ojalá existan condiciones para ir a una constituyente, pero si no existen esas condiciones, hay que asumir la reforma
constitucional. Y hay que garantizar que el proceso electoral del 17 permita que el pueblo ecuatoriano se exprese en el poder legislativo. No puede ser el poder legislativo un rehén de quien ejerce el poder ejecutivo. Este régimen autoritario que se ha instituido en los últimos años en el país es absolutamente inadmisible. Es peor que la partidocracia, con una concentración de todos los poderes en manos de un individuo que además da las espaldas a la nación porque solamente piensa en su voluntad exclusiva. Luis Fernando Torres, ¿por qué usted dice que una constituyente es muy peligrosa? Bueno, la idea de Enrique Ayala debe ser estudiada y analizada, pero el problema de la constituyente es el de los tiempos. Si en 2017 la economía estará en problemas, para instalar una constituyente habrá que esperar por lo menos 8 o 9 meses. Entre tanto habrá un desgaste del gobernante y también de la asamblea. Más fácil sería ir a una reforma constitucional, teniendo por supuesto las 2/3 partes de la asamblea y luego someter a la voluntad del pueblo ecuatoriano para poder desmontar toda esta estructura de corte estatista y autoritario. Pero no nos olvidemos, la economía es el tema esencial. Nosotros tenemos una propuesta clara y viable para recuperar el empleo, porque se ha perdido empleo, para alentar indudablemente la inversión, para garantizar la estabilidad económica y, por supuesto, para que haya también estabilidad monetaria. El modelo de Guayaquil es un modelo interesante a observar. En estos días, por ejemplo, gracias a la liquidez del municipio de Guayaquil, bien administrado por Nebot, el gobierno ha podido conseguir cerca de $50 millones a cambio de títulos. Y allí tenemos el ejemplo más claro de un municipio que funciona bien, donde hay liquidez, y un gobierno con sus finanzas completamente seco. Pero es lo mismo una alcaldía que una presidencia. No es lo mismo, pero las reglas de administración son las mismas. Cuando existe suficiente dinero, hay que invertirlo bien y ahorrar. Cuando no hay dinero, hay que gastar de manera prudente y allí es cuando queda una liquidez. Pero esa no es solamente regla de un municipio o de un gobierno nacional, es la regla de cualquier hogar. Ahora, me tranquiliza que estén de acuerdo, siendo de distintas tendencias políticas, en que o hay que hacer una constituyente, como apoya Marcelo, o hay que hacer una reforma constitucional, como apoya Luis Fernando Torres. Pero sí hay que hacer una reforma. Porque ahí les hablo desde lo que he recibido, por ejemplo, de grupos ciudadanos, les hablo como periodista, les hablo de las personas que están, que son víctimas en este momento de un sistema judicial absolutamente rehén también del poder político en este momento. Hay que hacer un cambio, porque tenemos un temor. Y es que el momento que suban al poder, unidos o separados, nos dejen todo igual, porque la tentación debe estar ahí, ¿no? Está todo armado para gobernar como un dictador. May, es necesario priorizar. Y creo que la prioridad es darle un 2017 al país de estabilidad. Vuelvo a insistir, estabilidad económica, pero también política. Y por eso pensamos que una de las primeras decisiones que tiene que tomar el nuevo gobierno es convocar a una consulta popular para que el pueblo se empodere nuevamente, para que pueda decir si lo que hicieron estos 100 asambleístas, 101 creo que fueron, ¿no? Asambleístas oficialistas, el pueblo quiere ponerle su firma o quiere revertir ese proceso. ¿Se puede revertir el proceso de las enmiendas? O sea, el pueblo puede simplemente decidir que no van esas enmiendas. Ya, todas esas enmiendas, el pueblo en las urnas puede decidir que no estén vigentes. Ahorita están vigentes, pero podemos consultarle si el pueblo quiere que esas enmiendas, esos cambios constitucionales continúen o simplemente volver al inicio. Sería lo más eso es posible. Pero ¿y el tiempo? Yo creo que eso se puede hacer. Eso es rápido, porque eso el gobierno que llegue inmediatamente, Guillermo ya lo ha dicho, yo llego y en 2-3 meses estoy convocando una consulta popular. A mí me parece que eso es importante y es muy importante lo que él ha dicho, derogar la ley Mordaza. O sea, son 2 acciones inmediatas que se pueden hacer en el 2017 y luego a mí sí me parece muy interesante que más allá de la reforma, las distintas tendencias políticas sí conversemos profundamente sobre la necesidad de una asamblea constituyente. Porque las reformas no van a ser suficientes para desmontar el hiperpresidencialismo y la manera como este gobierno ha cooptado todas las otras funciones del Estado. Estamos hablando de estructura del Estado, de cambios que son estructurales y que no se podrán hacer sin una asamblea constituyente. Marcelo, ¿las izquierdas se sentirían un poco más cómodos con un Lenin Moreno de candidato y posible presidente del país? Bueno, depende de las circunstancias, porque un Lenin Moreno, candidato del oficialismo, no tiene futuro. Un Lenin Moreno, candidato con una perspectiva de transformación democrática del país,
comprometido además con la necesidad de superar la impunidad en todos los órdenes, tendría plenas posibilidades. ¿Y cree usted que lo logren las izquierdas? Porque ya se ha hablado de que le han propuesto a Lenín Moreno que sea el candidato. Bueno, este es un tema que está en juego, es un tema que se decidirá en algunos meses. Lenín Moreno goza de una amplísima simpatía del pueblo ecuatoriano, una altísima intención de voto, y con toda seguridad, si él es un candidato con una perspectiva democrática, incluyente, amplia, tendrá grandes posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Ahora, por último, Jaime Nebot no ha pensado en ser presidente. Ahora se le presenta esta oportunidad por lo que dicen las tendencias y las encuestas. Pero, ¿será que puede interiorizar ese proceso? Es decir, cambiar tan radicalmente de opinión y asumir esta responsabilidad, bueno, si es que le toca, por supuesto. Claro, eso esperamos, no solamente aquellos que estamos vinculados al Partido Social Cristiano, sino a varios movimientos locales y muchísimos grupos ciudadanos, que reconsidere entre el mes de junio o julio del próximo año su decisión y eventualmente participe. Las encuestas, como usted muy bien dice, son muy positivas, a pesar de que él ha dicho que no es candidato, figura indudablemente con grandes probabilidades de gobernar este país. El momento en que dijera soy candidato, reconsidere su posición, la situación sería totalmente distinta. Pero más allá de todo ello, lo importante es ver los desafíos del 2017. Como ha dicho Mae, como también ha dicho Marcelo, el tema demanda mucha responsabilidad. No es cuestión de ir a un cambio de gobierno, hay que cambiar un sistema, recuperar primero la democracia y llegar a acuerdos mínimos en los que sí podemos ponernos de acuerdo si tenemos madurez y fundamentalmente un compromiso con el Ecuador. Y sobre todo un compromiso de los ciudadanos, porque ya aprendimos la lección, no podemos estar distantes del poder político o del sector político del país. Tenemos que estar ahí como ciudadanos para que también seamos escuchados como ciudadanos y como periodistas también. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este programa, les deseo el mejor de los años. Así que nos vemos el próximo año, ya falta poquito. Feliz año para usted, para quienes nos escuchan. Y feliz año para todos. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos. Muchísimas gracias por su atención, un gusto para mí terminar este año con ustedes, que la pasen muy bien, que tengan el mejor de los años 2016, pues que sea el mejor para ustedes, que podamos enfrentar todo lo que se nos viene con toda la fuerza y la buena energía. Un muy buen día para ustedes también.